Bien, ¿alguien sabe cómo se llama la parashá de esta semana? No. ¿Alguno? Hareimot, Areimot, Muy bien, a Jareimot. ¿Y qué significa Jareimot? después de mi muerte. Después de la muerte, pero no tuya, Saúl, a vos te quedan 120 años más todavía. No, ¿después de la muerte de quién? A Jareimot. de los hijos de Aarón, ¿no? Muy bien, fue genial. Estamos en tema, vamos a arrancar con eso y sepan que en esta parashá aparece el ritual de Yom Kippur. Aquí es donde encontramos cómo era Yom Kippur en la antigüedad y desde ahí veremos cómo se hizo el Yom Kippur de ahora, el que conmemoramos ahora, que si bien no está tal cual lo describe la Torá, el ritual de hoy surge de esa lectura. Entonces voy a compartir la pantalla. Capítulo 16. Y habló Adonai a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, que al acercarse ellos ante Adonai perecieron. Bueno, ustedes saben que históricamente tenemos esa idea de que la cercanía con Dios es peligrosa, puede provocar la muerte. Ustedes saben que es como, la metáfora más habitual para esto es como el sol, ¿vieron? Que el sol es vital para la vida. Te ilumina, te da calor, si no hubiera sol no habría existencia en este mundo, pero acercarte demasiado al sol, incluso con la mirada simplemente, es peligroso. Entonces, por eso muchas veces la metáfora del sol ayuda, y también es verdad, hay que decirlo, que por eso hay culturas antiguas que adoraban al sol, por lo parecido que es con el concepto de Dios que después se fue desarrollando. Pero esta idea de que la cercanía extrema es peligrosa, lo que en realidad nos obliga a pensar siempre es cuál es la distancia óptima, qué tipo de relación deberíamos tener con Dios. Y para mí la metáfora más clara de que la cercanía extrema es peligrosa es todo movimiento fundamentalista, todo grupo de gente que cree en forma fanática, todo aquel que se quiere apropiar de Dios asegurando que es dueño de esa verdad. Y eso es lo más peligroso que nos puede pasar. Entonces, en términos de hoy en día también es peligrosa la cercanía con Dios. Y el fanatismo no es solamente el fanatismo de aquellos que lo traducen en su forma de vestir o en algunas consignas, sino que a veces incluso en nuestra vida se nos puede dar. Ustedes saben que la propuesta de vida religiosa, espiritual del judaísmo, siempre es con, por ejemplo, Shlom Bayit de por medio, ¿no? Donde uno tiene que acercarse a lo espiritual religioso mientras al mismo tiempo fortalece sus vínculos familiares. Cuando acercarte a Dios te aleja de tu familia, algo no está bien. Cuando acercarte a Dios te hace pelear con el resto de la gente, algo no funciona, algo no se entendió bien. Por eso la cercanía a Dios nunca puede estar al mismo tiempo que la lejanía de tus vínculos, de tus afectos. Es imprescindible encontrar un equilibrio, una armonía en esas dos cosas. Así que los hijos de Aarón, por alguna razón, que nosotros ya lo vimos cuando pasó, se acercaron demasiado a Dios y murieron. Dijo Adonai a Moshe: habla a Aarón, tu hermano, para que no entre en todo momento al santuario más allá del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, ya que por medio de la nube yo me revelaré sobre el propiciatorio. Entonces acá a partir de este momento aparece la primera restricción: el acceso al santuario, al lugar del culto, el lugar de portátil, no es libre e irrestricto. No puedes entrar en cualquier momento. Esa distancia con Dios necesaria va a estar dada por el impedimento del ingreso. ¿Cómo se tradujo eso en el templo? Recuerdan que el templo de Jerusalén, cuando fue construido, y mientras los más o menos 1000 años que tuvo, entre los dos templos que hubieron, hubo más o menos 900 y tantos años de templo. Bueno, cuando el templo existía, había un sector que podía entrar cualquiera. Después ingresaban un poco más, cuando digo cualquiera, es judíos y no judíos. Después había un sector que solo entraban hasta ahí las mujeres. Después había un sector que entraba solamente los Kohanim, y después había un sector que entraba solamente el Kohen Gadol.
O sea que se estableció dentro del templo, para respetar esto, diferentes distancias hacia la cual podía cada uno ingresar. Y cada una de ellas tenía que ver con el nivel de preparación previa de cada uno. Cuanto más preparación y ejercicio previo, más cercanía podías tener. En aquel momento, por supuesto, que la cercanía más íntima estaba destinada a una casta. Sí, Pato. Tengo una pregunta. ¿En el templo estaba el Aarón HaKodesh? ¿Estaba en el templo? ¿En el lugar más recóndito donde entraba el Cohen HaGadol? Sí, estaba... espera que me doy cuenta que no tengo los auriculares. Estaban las tablas de Moshe. ¿Y dónde quedaron? ¿Quién se las llevó? ¿Dónde se sabe algo de eso? Sí, en la destrucción primera los babilonios saquearon el templo y ahí se Pero no se perdieron. sabe dónde están, nada. No, incluso hay una historia previa, antes de que se construya el primer templo, en la época de David, hay un pueblo que nos roba el Aarón HaKodesh que contenía las tablas de Moshe, que según lo que quedó escrito en el Talmud, nosotros teníamos las tablas de la ley segundas y los fragmentos de la primera juntas. Y hay una historia que se cuenta ahí en el libro de Shmuel, el libro de Samuel, que un pueblo enemigo nos roba esas tablas. Y ese pueblo enemigo que nos roba ese Aarón HaKodesh portátil con las tablas, empieza a tener ciertas desgracias. Y entonces, como estaba bajo esas desgracias, nos envía con un animal en un carruaje, en forma anónima, así, sin que nadie la conduzca, las tablas de vuelta por todas las desgracias que habían tenido. O sea, si vos tomás ese relato, Pato, quizás se hayan perdido antes. El texto dice no, que nos la devolvieron, pero probablemente se han perdido en alguna guerra antes de todo esto. Pero según la tradición judía clásica, esas tablas estuvieron ahí, se guardaban en el primer templo de Jerusalén. Cuando los babilónicos lo destruyeron en el 586 a.C., se perdieron. Fueron O sea saqueadas con... que en la reconstrucción del segundo templo no estaban las tablas. No. No. No es No, que lo no. tienen los romanos, nada. No. Teóricamente los tienen los babilonios. Lo que acusa, entre comillas acusa, a los romanos es de saquear la menorá de oro que se reprodujo para el primer templo, robaron todo, incluyendo la menorá de oro original. El segundo templo sí reconstruyó una menorá de oro. Ustedes saben que es una menorá que hoy está reconstruida afuera, en las afueras del muro del cótel, que está bajo una caja de cristal donada por un magnate ruso. Justo ahora no tienen buena prensa los rusos, y con razón y con motivo. Uno de esos magnates rusos donó la reconstrucción de esa menorá, que está tal cual era en ese momento. Esa menorá sí se reconstruyó, Pato, y esa es la menorá que dicen que los romanos se robaron. ¿Sabes cómo sabemos eso? Porque dejaban las huellas digitales. ¿Saben lo que hicieron? ¿Alguien sabe lo que es el arco de Tito? El arco de Tito está hoy en Roma y es el arco que construyó Tito para celebrar la victoria sobre el Templo de Jerusalén y sobre Jerusalén. Y en ese arco, si lo van a visitar, cosa que recomiendo, y hagamos un viaje de Torah juntos a Italia, en la parte de abajo hay dibujos grabados de toda la epopeya, de la guerra, de la batalla, ¿sí? Digamos, todo arco de triunfo la tiene. Uno de esos dibujos, hechos hace 2000 años, es un grupo de esclavos cargando una menorá hacia Roma. O sea, nos dejaron la foto, Pato. Así que ahí no hay dudas de que se tomaron prestada la menorá. Nadie sabe dónde está. Lo más lógico es que se haya fundido y usado el oro. Algunos dicen que puede ser parte de los tesoros ocultos de los sótanos del Vaticano, que nadie tiene acceso. Nadie sabe, pero se perdió. Bien, entonces estábamos con el segundo versículo en el que
contábamos un poco acerca de estos impedimentos del ingreso a ciertas partes del templo. 3. Con esto habrá de entrar Aarón al santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Una túnica de lino sacra habrá de vestir y calzones de lino llevará sobre su carne. Con un cinturón de lino se echará de cenir y con un turbante de lino se envolverá. Ropajes sacros son, habrá una ablución de su cuerpo en el agua y los vestirá. Vuelvo. Bueno, viene toda la preparación, porque empieza a contarnos de este día tan particular, que ahora va a estar descrito en detalle, que es Yom Kippur. ¿Cómo va a ser para entrar? Hay toda una preparación con un ropaje. Algunos se preguntarán si este ropaje es el antecesor de la ropa que usamos en Yom Kippur. Vieron que quienes conducimos los servicios religiosos, pero en algunos lugares lo hacen todos, no solamente los que ofician. Se usa un ropaje blanco. ¿Alguien sabe cómo se llama? No es sábana, no es camisón. ¿Cómo se llama lo que usamos? Kittel. Muy bien, exactamente. Es el kittel. Es el nombre que recibe eso que usamos, que es una túnica blanca. Esa es la descripción. Que de alguna manera refleja lo que acá se pide, de una prenda exclusiva para usar para este ámbito. ¿Por qué esto? Porque eso nos invita a una preparación y a una distinción, que es lo que siempre se busca. Si yo pudiera ir vestido como a cualquier lugar, no me preparé especialmente. Cuando vos tenés una prenda exclusiva para eso, hay una preparación previa. Qué mal que estoy con alergia. Eso que tomé recién la pastillita. Entonces, cuando vos tenés una preparación, que tenés que hacer determinados pasos y ponerte determinadas prendas, como acá está descrito, no vas como los hijos de Aarón. Por eso esa referencia. No vas como yendo a cualquier otro lugar. Tomás los recaudos, te preparás, y eso nos invita a nosotros a hacer lo mismo cuando hagamos mitzvot importantes. Y quizás de ahí el hasidismo aprendió esto de que antes de rezar, prepárate para rezar. Y así surge el Kabbalat Shabbat, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué es el Kabbalat Shabbat? ¿Nadie? ¿Qué es el Kabbalat Shabbat? ¿En qué lugar del Talmud? Cantos. ¿De qué? Se hacían camino al... que se hacían, eso lo explicaste un par de veces, cantos que se hacían camino al Shil, camino a la sinagoga, camino al templo, ¿Para qué? para recibir el sábado. Y para prepararse espiritualmente. Es ese entrar en calor, es esa preparación para decir, ¿saben cuándo empieza la tefilá que está fijada desde el Talmud, del Kabbalat Shabbat? En el Barjú. Vos habías dicho que en Sfar empezaran a cantar yendo al templo, Claro. y con el Barjú se empezaba la tefilá. La tefilá empieza en el Barjú. ¿Y qué es lo previo? Es prepararte para. Es como ir calentando los motores para cuando llegue el momento estés conectado. No sé si les pasa, pero a veces cuando uno arranca con algo directamente, no lo disfruta. O le cuesta un tiempito hasta que se conecta. En cambio, cuando se prepara, llega el momento, puede disfrutar. Les puedo dar un ejemplo muy profundo, no sé si lo van a entender, de algo preparatorio que, por ejemplo, yo tuve anoche. Ponele, a las 9 juega River. No puedes prender desde las 9. 9 menos cuarto, 8 y media empieza la picada. Entonces ahí te vas contando en calor, vas preparando, te comes algo, qué sé yo. Y cuando empieza el partido ya estás imbuido del clima del triunfo que tuvimos ayer. No. Perdón por el ejemplo, pero tenía que decirlo. Pero ahí siempre, cuando uno se prepara uno mismo al evento, lo va a disfrutar de otra manera. Entonces, aquí hay una preparación con un baño, con una vestimenta, que hoy en día en nosotros se puede asemejar al kittel que usamos. Acá alguien me pregunta, Armando, si simboliza una mortaja, y tal cual.
La idea es que Yom Kippur hoy se transformó como ritual en un encuentro simbólico con tu muerte. Y ¿alguien sabe lo que es el ritual del entierro, el ritual de Mejilá? ¿Sabe lo que es la Mejilá? Sí, perdón. Exactamente. En el cementerio, cuando enterramos a alguien, hay que pedir perdón y perdonar. Así que el vínculo entre Yom Kippur y el entierro es muy fuerte en muchos aspectos. Y así como en el día del entierro uno tiene una partecita de Yom Kippur con el pedido de perdón y perdonar, en Yom Kippur tenés un poco de entierro cuando vos te vestís así con una especie de mortaja, que te recuerda que sos un ser finito y que tu tiempo es limitado y que si hay cosas que tenés que cambiar, reparar y corregir, tenés que hacerla, no hay tiempo que perder. Y un encuentro con nuestra muerte simbólica nos ayuda a comprometernos más. Ustedes saben que no los quiero sugerir, ¿no? Pero hace bien ir al cementerio de vez en cuando. Porque te vuelve a ubicar en tu finitud, te hace repensar de verdad profundamente. No es lo mismo plantearte cambios desde una comodidad que desde un encuentro cara a cara con la muerte. Es una experiencia que te hace reflexionar de verdad. Entonces Yom Kippur es ese encuentro. Te sentís casi muerto. Vieron que todas las abstinencias que tenemos es como que sos un ser que no tiene esa vida, esa vitalidad que habitualmente desplegás. Entonces con la vestimenta y las prohibiciones hay un encuentro para hacer una reflexión profunda y unas propuestas de cambio de verdad, que a veces nos duran y a veces no, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces, para ese día y de la congregación de los hijos de Israel habrá de tomar 2 machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Ofrecerá a Aarón su novillo expiatorio y hará la expiación por él y por su familia. Entonces, por un lado son 2 y por otro lado es 1. Empecemos con el 1, que es el que primero acá utiliza. El Cohen va a hacer un ritual para un perdón de la gente, para que la gente se arrepienta, pida perdón y se reconcilie. Pero si yo voy a ocuparme de que vos pidas perdón, previamente tengo que pedir perdón yo. Yo no estoy por encima de los demás. En el judaísmo no hay un intermediario entre Dios y la gente con alguien que esté por encima de la gente. Bueno, en el caso mío sí, pero en el caso del resto de la gente no, nadie está por encima. Entonces, el Cohen Gadol, antes de hacer un sacrificio por la gente, para que la gente pida perdón, tiene que hacerlo por él mismo. Es decir, todo educador, todo rabino, todo padre, antes de decirle a otro lo que otro tiene que hacer, debe hacerlo él mismo. ¿Se acuerdan el relato que les conté de Gandhi alguna vez con eso? Que, lo digo rápidamente, eso se los conté alguna vez, que una mamá tenía un hijo en India que había quedado viuda, estaba sola, no tenía mucho control, el hijo entró en la adolescencia y no tenía mucho poder e influencia sobre él, y fue al médico con su hijo y el médico le detectó que tenía un nivel importante de presión alta y una complicación de salud, y le dijo al hijo que no coma más con sal. Entonces la madre le dice al hijo que no puede comer más con sal, y el hijo no le hace caso, sigue comiendo con sal porque no le hace caso, porque es adolescente, porque es rebelde, porque no le llega lo que la madre le dice. Entonces, esa mujer decide trasladarse muy lejos a verlo a Gandhi, pide una audiencia, se la da dentro de un mes, espera el mes, llega al lugar, viaja un montón y le propone a Gandhi que le ayude, que tiene tanta fama de ser tan buen líder. Y entonces Gandhi la mira y dice, ok, la voy a ayudar, pero vuelva en un mes. La mujer no lo entiende, porque obviamente hizo un esfuerzo enorme, sacrificio enorme, pidió un turno, esperó un mes para llegar y le pide otro mes más. Bueno,
no le dice nada, se va a su casa de vuelta, al mes vuelve, y entonces Gandhi lo mira al hijo y le dice, te voy a pedir algo, por favor, no comas más comida con sal porque te va a hacer mal, es dañino para la salud, y el hijo lo mira a Gandhi y dice, bueno, ok, lo voy a hacer. Entonces la mujer tiene, por un lado, la alegría de que su hijo dice que sí, pero por otro lado la bronca de por qué no se lo dijo un mes atrás, para qué esperó este mes, y entonces le pide al hijo que espera afuera y le pregunta a Gandhi, ¿por qué hiciste esto? Y Gandhi dijo, yo hace un mes no te lo podía decir, porque yo hace un mes comía con sal. Entonces, hasta que vos no asumas las mismas cosas que le pedís a los demás, no tenés autoridad moral para hacerlo. Uno primero tiene que tener esa autoridad. Es como en términos de hoy en día, cuando los padres le decimos a nuestros hijos, en la mesa no se usa el celular, y vos lo usás. Y cuando tu hijo te dice, no, pero son cosas de trabajo, no, vos no entendés, esto es más importante. Y en realidad, para vos es importante, y para tu hijo verte usar el celular es lo mismo que para la importancia del celular para él cuando tiene un llamado de un amigo. Así que la necesidad de ser ejemplo y transmitir desde la conducta, pero además saber que nadie habla desde arriba, sino que todos somos pares y lo que decimos para otro es válido para uno, es un igualador muy importante en el judaísmo. Y desde ese lugar, Aarón, antes de pensar en el pedir perdón de la comunidad, tiene que hacerlo por él. Entonces hay un sacrificio por él, y además hay dos animales, que ahora vamos a hablar de esos dos animales, que son bastante famosos en la práctica de Yom Kippur. Entonces, primero hace expiación por él y por su familia. Tomará los dos machos cabríos y los colocará ante Adonai, a la entrada de la tienda de reunión. ¿Sí? Está en el templo portátil, todo el pueblo reunido, ya pidió perdón por él, y ahora agarra dos machos cabríos. Y echará a Aarón sobre los dos machos cabríos suertes. Una suerte para Adonai y una suerte para Azazel. ¿Conocen este ritual? Es el famoso ritual del chivo expiatorio, o chivo emisario. ¿Sí? ¿Alguien acá es psicólogo o psicóloga? Tenemos, Marcela. Mónica también. Bueno, ¿quién de las dos nos explica el concepto de chivo expiatorio o chivo emisario de la psicología? O al que quiera, ¿no? Yo diría que es proyectar afuera cosas internas que uno no quiere ver y que las deposita afuera, las externaliza para no verlas adentro de uno mismo. Bien. ¿Y sabés de dónde surge ese concepto? ¿Por qué la psicología se llama a ese acto de proyectar en otro las miserias tuyas que no querés ver y las ves afuera depositadas en? ¿De dónde surge ese concepto que a eso se le llama chivo expiatorio? La respuesta es muy fácil, de acá, de la Torá, de este relato. Este es el relato que da origen al concepto de la psicología de chivo expiatorio o chivo emisario. Porque Aarón elegía un animal, ahora lo vamos a leer, pone sus manos y le traspasa todos los pecados, o sea, todo lo negativo, todo lo malo que vos no querés tener vos, y si lo proyectás y si lo transmitís a ese animal. La mayor paradoja es que somos los inventores del concepto de chivo expiatorio y somos el pueblo que más veces sufrió eso en la historia de la humanidad. Somos el chivo, o fuimos el chivo expiatorio en gran parte de la historia de la humanidad. Había una peste en el mundo, ¿quién tiene la culpa? Los judíos. Había inflación en el mundo, los judíos. Hay capitalismo en el mundo, los judíos. Hay comunismo en el mundo, los judíos. Hay hambre en el mundo, los judíos. Somos y ahora, bueno, COVID o lo que quieran decirnos, ¿no? Entonces, hay un concepto que surge de acá, que ahora lo vamos a leer del todo, que después lo padecemos nosotros como pueblo, pero también en nuestra vida cotidiana, nosotros también podemos ser o víctimas o victimarios de esta idea de chivo expiatorio y chivo emisario. Para poder profundizar un poquito más, vamos a leerlo completo y ahí lo analizamos y las diferencias que tiene con el ritual judío y el chivo expiatorio de la psicología.
Entonces tomará 2 machos cabríos, los pone ahí adelante, echa suerte, uno para Dios, uno para Azazel. 9. Ofrecerá a Aarón el macho cabrío sobre el que había que recaer la suerte para Adonai, y lo hará como sacrificio expiatorio. O sea, sobre el chivo que cae la suerte para Dios, es como cualquier sacrificio, cualquier corbán, ritual que hasta ahora ya estudiamos muchas veces y que ustedes ya saben exactamente cómo funciona. Ahora, empero el macho cabrío, y esto es lo nuevo, sobre el que había recaído la suerte para Azazel, será colocado vivo ante Adonai para expiar sobre él, para enviarle a Azazel al desierto. Acercará a Aarón su novillo expiatorio, y hará la expiación por él y por su familia, e inmolará su novillo expiatorio. Tomará un incienso lleno de brasas de fuego del altar delante de Adonai, y sus 2 puños llenará de esencias de polvo para el incienso, y la traerá al interior del velo. Echará el incienso sobre el agua ante Adonai, sobre el fuego ante Adonai, y cubrirá la nube de incienso, el recetario que está sobre la arca del testimonio, y no ha de morir. Todo esto es parte del ritual habitual de un corbán, no me quiero detener en esto. Tomará de la sangre del novillo, rociará, todo esto es lo que hace con el que sí mata, ¿no? Vamos a saltearlo porque ya lo leímos muchas veces, este tipo de cosas. Sobre el que mata expiará las impurezas de los hijos de Israel, las transgresiones, ¿sí? No tiene que haber nadie en la tienda. Vamos a saltear. Acá está. Entonces ahora va a acercar el macho cabrío que está vivo, el que tomó la suerte de Azazel. 21. Y apoyará a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, que está vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las transgresiones y todos sus errores, y los transferirá sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará por medio de un hombre ya designado al desierto. Ahí estamos, ese es el ritual. El Cohen pone sus 2 manos en la cabeza y dice, a ver, ustedes, Fabi, que se equivocó con esto. Marcela, que se equivocó con esto. Mónica, que se equivocó con esto. Claudio, que se equivocó. Todo eso que hicimos malo, lo pasamos a la cabeza del macho cabrío. Y ese macho cabrío, ese chivo, es enviado. Chivo expiatorio, porque expía nuestros errores, o chivo emisario, porque se lleva nuestras transgresiones, nuestros errores, nuestras oscuridades, nuestras miserias. ¿Cuál es la diferencia entre este ritual que practica el Cohen Gadol y lo que Mónica nos contó recién de la psicología? La diferencia es que el Cohen Gadol primero dice, estas son nuestras transgresiones. Primero asumo que yo me equivoqué. Y después digo, ¿sabes qué? Tengo que inventar un ritual para reconciliarme. Quiero volver, quiero hacer teshuvá, quiero arrepentirme. Después charlemos si quieren si alcanza con eso o no. Pero una vez que yo me arrepentí, recién ahí le deposito mi oscuridad al otro. En cambio, el chivo expiatorio que explica la psicología es, yo no quiero verme en mí mismo, entonces las proyecto en otro. Y la deposito en otro, pero nunca me hice cargo de que son mías. Yo veo que el problema está afuera. Y viendo el problema afuera, nunca me hice cargo. Y esa es una diferencia enorme. Yom Kippur no te permite arrepentirte o no te perdona de lo que no reconoces que hiciste mal. El mundo, cuando le carga las culpas a los débiles, cuando elige a alguien débil en forma individual o grupal para proyectar ahí las miserias, no asume primero su responsabilidad. Y eso es lo que tenemos que aprender de Yom Kippur y diferenciarnos de los demás conceptos. Nadie debiera poder sentir que puede arrepentirse o pedir perdón si primero no hizo su propia parte. Y por más que sea doloroso mirarnos en el espejo y reconocer nuestras sombras, es imprescindible. Ahora, una vez que lo hicimos, no puede ser que nos quedemos con la culpa y vivamos con la culpa. Entonces hay un ritual
que nos permite reconciliarnos. Mónica, ¿querías decir algo? No, no entendía la crueldad hacia el animal, cómo eso puede ayudar, es decir, hacer sufrir al animal, tal vez como uno sufre adentro, ponerlo afuera, ese pasaje no lo entiendo, no entiendo cómo se, Ok, cómo se explica. varias cosas. De silencio porque tenés como un ruido. Ya si querés volver a hablar, desmuteate, pero... primero, no analicemos esto con los ojos del siglo XXI, ¿sí? Estamos hablando de hace 3000 años, donde los demás pueblos hacían sacrificios humanos. O sea que elegir animales para ocupar ese lugar era en ese momento un avance en el cuidado. Pero justamente en este caso no se lo hace sufrir. Simbólicamente se pone las manos en el animal, que eso no lo hace sufrir, es un acto simbólico, y después se lo envía lejos, se lo envía para que se vaya. No hay un sufrimiento del animal, hay una búsqueda de un ritual simbólico que te permita enviar lejos la culpa. A ese animalito, a diferencia del otro que se los mataba, se lo lleva al desierto y se lo deja libre, que se lleve lejos las cosas. Y de hecho... Sí, porque viste algo de sangre. No, ese era el que se mataba, ese era el anterior que hablábamos, que era el sacrificio. Ese sí, ese se ofrecía como... Tenés mala conexión, Mónica, justo. A ver. Yo no pude escuchar. ¿Alguno escuchó lo que dijo? No se escucha. Quedó congelada. Ahí volviste, a ver. No entendí lo último que dijiste. ¿Querés repetirlo? Fabián. Perdón, no entendí, me pareció que leí en algún instante de la sangre que se esparcía, no sé si entendí de quién. Ahora salió cortado, pero yo creo que entendí lo que dijiste. Todo lo que leí de la sangre era del otro animal, del primero, el que se sacrificaba, el que se hacía un corbán por el Cohen y otro corbán por el pueblo. Ahí sí, es como los que veníamos estudiando las últimas semanas, por eso no profundicé. Hay un sacrificio, que es un asado, en términos de hoy en día, porque después se comía parte de los animales que se ofrendaban, ¿no? Era un ritual de sacrificio, que en términos del siglo XXI, está claro que igual sigue siendo algo violento. En términos de hace 3000 años, por supuesto que era algo más que humano y entendible en la cultura y en los parámetros de aquella época, por supuesto. Sí, Armando. Sí, vos habías dicho que uno no se escuchó bien, que el Cohen tenía que aceptar sus culpas primero, o el pueblo. Claro. Antes de hacer por el pueblo, hacía un corbán personal por él y su familia, para pedir perdón por sus propias transgresiones, y después podía hacer eso por el pueblo. ¿Qué diferencia hay con la confesión católica? O sea, ¿hay alguna relación? Justo abrí los chats y vi que tu primera pregunta era esa. Empecemos con esa. Y Anita pone la diferencia de ser consciente o no, tal cual, lo que hablábamos antes. Gracias, Anita, por el comentario. Ahora tengo un par más, pero contestemos la pregunta de Armando. En Yom Kippur tenemos varios rituales. Uno de ellos es pararnos, a cerrar el puño derecho sobre el corazón y decir, Shahamnu, Bahagahamnu. ¿Lo ubican? ¿Lo conocen? Bueno, ¿saben qué es eso? Eso es una confesión pública. Después tenemos otro ritual, que es leer Al-Het Shehatanu Lefanech, por el error que hemos cometido frente a ti. ¿Saben qué es eso? Otra confesión. Entonces, la confesión, Armando, la inventó el pueblo judío. La diferencia es que la confesión nuestra es primero pública y segundo en plural. No es en un cuartito individual y hablando de mí, sino que nosotros tenemos como ritual para poder pedir perdón, expresar una confesión de los
posibles pecados o transgresiones que fuimos cometiendo. Pero como yo no vivo en aislamiento y en soledad, y somos todos responsables de los demás, y no avergonzamos a nadie para que uno cargue con las culpas del otro, sino que nos hacemos corresponsables de lo que como comunidad, como familia fuimos haciendo, es que hacemos eso en forma pública y en plural. Después el cristianismo, sobre esa práctica nuestra, la modificó y llegó a la confesión personal individual, que para hacerlo eso tiene que cambiar este concepto de pluralidad en sentido de responsabilidad, pero además tiene que cambiar el concepto de rabino por el de cura, porque el rabino no puede perdonarte, el rabino no puede castigarte, el cohen o el rabino no tiene esa autoridad. El rabino, en términos judíos, es un maestro que te puede enseñar, mirá, esto no se hace, mirá, el ritual de pedir perdón se hace así, mirá, en los textos nos enseña, pero no te puede imponer una pena o un camino de arrepentimiento. En realidad, hay rabinos que pueden guiarte en una propuesta de cambio de vida. Pero la función de escuchar una confesión y asignarte un camino de expiación no es una práctica judía. Es el cambio que le hace el cristianismo a la práctica de la confesión judía. Tomás, ¿cómo hacemos para que no se convierta en un boomerang, como ha sido a lo largo de la historia? ¿El concepto de chivo expiatorio? Educando, Tommy. Sí, sí. La única forma es a ver, la oscuridad se combate con luz. No hay otra forma. Cuando la gente habitualmente se comporta en forma egoísta, violenta, indiferente, la única manera es transmitiendo, enseñando, mostrando. Y este es un concepto que para mí es muy importante difundirlo más. Porque mucha gente se queda tranquila de que el concepto de chivo expiatorio es normal, todos hacemos eso, es como algo habitual. Y no debiera ser así. El concepto de depositar en otros tus miserias no es algo válido. Es justamente un concepto sobre el que hay que trabajar. El otro muchas veces funciona como espejo mío. Pero no es para hablar del otro, es para hablar de mí. Cuando yo veo en el otro algo que me enoja, no es porque tengo que pensar en el otro, tengo que pensar en mí. Si a mí me enoja que vos tengas una actitud con la plata, yo debo tener un problema con la plata. Si a mí me enoja que vos hagas tal cosa, bueno, me está devolviendo una imagen. ¿Vieron que hay una frase que dice, cuando Juan insulta a Pedro, habla más de Juan que de Pedro? Bueno, eso es así. Lo que pasa es que hace falta mucha educación, mucha luz, mucho ejemplo, mucha paciencia para poder lograrlo. Pero no hay una manera de que no se nos vuelva boomerang. Y Pato dice, el Pasuk habla de pecado y transgresiones. ¿Qué diferencia? Bueno, en la tradición judía hay 3 conceptos para hablar de pecado, ¿no? Averá, Het y Pesha. Y acá en esto se refiere a Averá y Het, ¿no? Het es cuando te desvías del camino. Cuando se te propone que hagas algo y te fuiste a otro lado. Y Averá es cuando hay una prohibición y vos la transgredís. La pasás por encima, la abor. ¿Sí? Una cosa es que en tu acción positiva hagas algo distinto a lo que se espera de vos, y otra cosa distinta es que algo que no podés hacer, lo hagas. Esa es la diferencia más grande que podemos profundizar mucho más, pues son conceptos como que dan para mucho, pero en principio la gran diferencia es eso, hacer algo que no se espera de vos o que hagas algo que está prohibido para vos y que lo transgredas. Bien, volvemos entonces.
Bueno, llevará al macho cabrío sobrecito a sus inquilidades hasta un paraje deshabitado y soltará al macho cabrío hacia el desierto. ¿Sí? Le cargó todas las culpas, le puso con las manos ahí todo lo que hizo y lo llevó y lo envió al desierto. Está Mónica, que está sin cámara, Mónica Nabel, no Balkis, que está en Israel y capaz que ella sabe cuando alguien te dice andate a Azazel, telaj la Azazel, es algo que se sigue diciendo en Israel hasta el día de hoy, que es este macho cabrío que fue enviado a Azazel, te mandan a la M, ¿sí? Me imagino que se extenderá bastante bien, no hace falta más detalles, creo, espero, para que se comprenda dónde queda Azazel hoy. Llevar al macho cabrío sobrecito a sus iniquidades hasta un paraje deshabitado, y entrará Aarón a la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido cuando entró al santuario y las dejará allí, y hará una ablución de su cuerpo en el agua, en lugar sacro, y se revestirá con sus ropajes. Saldrá y ofrecerá su holocausto y holocausto del pueblo, y expiará por él y por el pueblo. El cebo del sacrificio expiatorio hará consumir en el altar, y el que transportare el macho cabrío a Azazel habrá de lavar sus ropas, dar una ablución en el agua y después ponerse al campamento. Y el novillo de Hatat, el sacrificio expiatorio por el error, y por el macho cabrío del Hatat, cuya sangre había... Todo el ritual como sigue con los animales, y todo el que participó se tiene que lavar, todo el que fue parte de todo esto. Esto será para vosotros una ley perpetua. En el 7º mes, en el día 10 del mes, habréis de afligir vuestro ser y no habréis de hacer trabajo alguno, ni el nativo, ni el extranjero que habita entre vosotros. ¿Qué es esto? Será para vosotros una ley perpetua, el 7º mes, el día 10 del mes. ¿Qué es esto? Yom Kippur. Yom Kippur. El 7º mes, acuérdense que en la Torá, el primer mes es Nisan, que en nuestro calendario de hoy es el 7º. Y si el primer mes es Nisan, el 7º mes es Tishrei. Están justo a 6 meses de distancia uno de otro. Entonces, el 7º mes, el día 10 del mes, es el día de Yom Kippur. Y acá nos dio la palabra clave que los rabinos utilizan para entender Yom Kippur. Ve'initem et nafshoteichem, leímos recién. Y afligiréis vuestras almas. Ve'initem et nafshoteichem. ¿Alguien sabe cuántas veces aparece en la Torá esta frase? Y afligiréis vuestras almas, referido siempre a Yom Kippur, ¿eh? No en otro contexto, sino y afligiréis vuestras almas referente a Yom Kippur. ¿Alguien se imagina cuántas veces aparece? Digo esto porque la cantidad de veces que aparece es la cantidad de prohibiciones adicionales a las prohibiciones de Shabbat que se le agregan a Yom Kippur. Porque vieron que después dice, y no harás trabajo, como en Shabbat. O sea, Yom Kippur tiene todas las restricciones de Shabbat. Todas. Pero además se le agregan 5. Porque 5 veces dice la Torá, Veinitem et nafshoteichem, y afligiréis vuestras almas. Esa es la vinculación rabínica entre las prohibiciones de Yom Kippur y la Torá. La Torá no habla de cuáles son esas prohibiciones. En ningún lugar te dice ayunarás, nada. Lo que dice la Torá es afligiréis vuestras almas. Y como lo dice 5 veces, Yom Kippur agrega a todas las prohibiciones de Shabbat 5. ¿Cuáles son, amigos? No bañarse, Bien, no bañarse. no tener, No hacer tener negocios o plata, manejo de plata, ¿no? No, Mónica, porque esa es como una Shabbat. Esa ya está en Shabbat. No hace falta agregarla al Yom Kippur. Bueno, no tener relaciones, Ah, no usar cuero, espera, Claudio dijo no tener relaciones sexuales. Bien, 2. Y Pato dice no usar zapatos de cuero. zapato de cuero. 3. No No bañarse. afeitarse, No afeitarse es como una Shabbat. como una sola. No bañarse. Vestirse, No tener sexo. No usar zapatos de cuero. Faltan 2. Falta la más obvia. no comer, No comer y tomar. Y falta una más. no te puedes poner perfumes o algo así, ¿no? Muy bien. No ungüentarse ni perfumarse. En la antigüedad eran comunes los aceites y los perfumes, no
no tanto los maquillajes, pero sería en términos de hoy en día no maquillarte, pero en términos antiguos es no engüentarte y no perfumarte. 5 prohibiciones, 5 restricciones, que cometemos habitualmente el error de transformarlas en un fin en sí mismo. Tengo que ayunar, entonces estoy todo el día pensando en que tengo que ayunar, pero no ayunar no es el fin, es el medio para la introspección, para la reflexión, para el arrepentimiento. Ese es el fin. Términos de la Torá, ve'initem en nafshoteihem. Ese es nuestro objetivo del día. Tengan mucho cuidado en no transformar los medios en los fines. Yo siempre cuento que de adolescente lo hacía. Por ejemplo, yo iba a un shule que estaba acá muy cerca del Ambrook, que era el Sholem de Florida. El Sholem Aleichem en Florida. Y en su segundo piso tenía una canchita de fútbol. Que entre paréntesis, cuando yo iba al colegio en la primaria, me parecía el Madison Square Garden. Y cuando fui de grande, que hicimos una inauguración del templo, entré y dije, acá venía yo, ¿no? Esto es re chiquito. Era re chiquito, pero cuando era chiquito era el estadio más, era el Luna Park. Entonces, me acuerdo que en los días de Kippur, que yo iba a ese templo, hablo cuando tenía 13, 14, después de séptimo grado, seguí yendo al templo del Shule, íbamos al segundo piso en el descanso del medio y jugábamos al fútbol. Y después terminaba el día y yo decía, ayunamos, y como que el objetivo era ayunar. Y obviamente éramos chicos, nadie nos había explicado nada, y nos enseñaban, y nada, yo creía que había cumplido Yom Kippur porque había ayunado. Y había estado en el templo, pero en el receso, esas 2 o 3 horas que te dieron de descanso, jugábamos a la pelota. Bueno, nada, como para mostrar que es muy habitual que pase esto, pero no solamente en Yom Kippur, y por eso lo quería plantear como último tema de hoy, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra vida nos aferramos a algo que originalmente era un medio para otro fin y nos quedamos con el medio y perdemos el fin de vista? Y esto es algo que nos pasa muy habitualmente. Nuestro trabajo generalmente es un medio para subsistir, no es nuestro fin. ¿Cuánta gente transforma su trabajo en su fin en sí mismo? Que en algún caso podría ser. Uno podría ser una persona que dedique su vida a la investigación, quiere que el fin sea investigar, y bueno, también es su trabajo. Pero hay casos donde yo trabajo, justamente para mí es casi un fin, pero hay mucha gente que trabaja para subsistir, pero en algún momento se olvida de eso y transforma su trabajo en un fin en sí mismo. ¿Y cuántas veces transformamos muchos simbolismos del judaísmo en fines en sí mismos cuando son medios? Cuando yo enciendo las velas de Shabbat en mi casa, antes de comenzar el Shabbat, no es un fin encender las velas, es un medio para que nosotros como familia tomemos conciencia que tenemos que poner luz en nuestra casa, en nuestras relaciones, y traer paz y armonía para que sea un día donde nos tratemos bien y haya cariño en la casa. Y hay gente que dice, no voy a correr porque tengo que prender las velas, y se insultan con, ¿cómo no llegaste a prender las velas? ¿Te peleas con tu pareja por el encendido de las velas? Sí, es todo lo contrario. Sí, Mónica. Tenés que irte. Bueno, chao, gracias. Chau. Y tengo otro chat más, ya que vi este. Armando dice justamente esto, los preceptos también, exactamente, Armando, justo hablábamos de eso. A veces transformamos a un precepto en un fin en sí mismo y en realidad son medios. Eso no significa que no sean importantes, ¿eh? Eso no significa que los podamos cambiar o que no hacen falta, pero nos tenemos que mentalizar para no desaprovechar a la mitzvah. Porque transformar a la mitzvah en un fin en sí mismo es no aprovecharla. Es perder la mayoría de la riqueza que tiene. Entonces yo los invito a pensar en cuántas veces en nuestra vida transformamos un medio en un fin en sí mismo y le quitamos todo sentido. Y nos perdemos el verdadero sentido que ese fin tenía para nosotros. Y en Yom Kippur es un claro ejemplo de que lo hacemos. Les propongo, aunque estamos lejos de la fecha, el jueves que viene sigamos con el capítulo que tiene algunas cosas más de Yom Kippur, y ya que estamos en Yom Kippur, si alguno tiene dudas o preguntas de Yom Kippur, las vemos la semana que viene. ¿Les parece?
Bueno, Shabbat Shalom para mañana, que tengan buen día. Y hoy es un día muy particular. Quiero cerrar nuestro encuentro Fabián, con el recuerdo de Yom HaShoah. Un segundito, Armando, que quiero, no quiero que nadie se desconecte sin hacer una mención. Ya lo hicimos anoche en Cabaná. 6 millones de judíos. Hoy es Yom HaShoah, empezó ayer, pero durante el día de hoy. Y homenaje, recuerdo a las víctimas y por supuesto el simbolismo que remarcábamos ayer, ¿no? Hoy es Yom HaShoah Be'Gvura. Yom HaShoah es lo que nos hicieron. Yom HaGvura es nuestra respuesta a lo que nos hicieron. Y en la vida siempre hay que tener en cuenta que las dos cosas van juntas. Nunca pienses solamente en lo que te hicieron, sino en qué hiciste vos con lo que te hicieron. Yom HaShoah es lo que nos hicieron, una destrucción y una aniquilación de parte de nuestro pueblo. Gvura es valentía. Eso es la respuesta nuestra a lo que nos pasó. Y sepan que cuando nos pasen cosas en la vida que no manejamos, sí podemos manejar la respuesta que daremos. Y como pueblo a mí me enorgullece que nunca salimos a buscar venganza, que nunca salimos a combatir lo que nos pasó con odio, sino que siempre que escuché un sobreviviente, escuché palabras de amor, de futuro, palabras que me inspiraban y nunca que me oscurecían. Así que me parece que eso es una de las cosas más notables que hizo el pueblo judío con Yom HaShoah. Sí, ahora sí, Armando, te digo, te doy la palabra. Las grabaciones de Cabaná, que no las encuentro. No, las grabaciones de Cabaná las tenés que pedir, no se suben, las tiene habitualmente Agustina, que ahora está de vacaciones, y si no Carla, menos ayer, que ayer me olvidé de grabar. Pero si no, el resto las tiene todas Agustina o Carla. Hola. Hola, hola. ¿escuchaste, no? Sí, ahí volviste, te había No. congelado. Te decía que las grabaciones de Cabaná no se suben a YouTube, las tienen Agustina o Carla. Tenés que pedirlas. Están todas, menos la de ayer, que ayer me olvidé de grabar. Pero si no, están todas, las tiene Agustina o Carla. Fabián, ¿no podrás mandar por mail las hojitas del resumen de ayer, por lo menos? Por eso también lo tiene Carla. Pídanle a asistente ¿Ella lo tiene? Mándenle un mail a asistente@Lambert, que ella lo tiene. Dale, gracias. Y la clase de Torah del martes, no la encontré tampoco. Este martes. Me la van a subir hoy o mañana. Nunca es un día. Ayer subieron la de historia, así que seguramente hoy suban la de Torah. Esas sí están grabadas. Gracias. Bueno, amigos, que tengan buen Fabián, día. ¿te puedo hacer Sí. una pregunta? ¿Estás muy apurado? No, por favor, me escucho. El 118, el número, ¿te suena algo? No, el 18 es el número que suena. El 118 ahora no lo conecto con nada. ¿Por? Porque hoy es mi cumpleaños y ayer en la compu me salía Ana Chisari cumple 118 años, todo el día. Te mantenés bueno, lo bárbara, comenté. Anita. Estás bárbara. Estoy re bien. Y lo comenté con varias personas, ¿no? Obvio. Y una amiga que está en Madariaga, aparte, yo nunca usé su computadora ni nada, le aparecía, mañana cumple Ana Chisari, 28 de abril 1904. Así que nada, estoy re intrigada, nunca me había pasado. Bueno, te Leí digo dos el cosas. Salmo 118, no sé qué hacer. Eso te iba a decir una. La proyección una de que te vida. decía era esa. Pero antes de decirte dos cosas, te digo más alto. Feliz cumple. Muchas gracias. Hasta los 120. Falta Y poco. lo segundo, Me faltan es que, dos, chau. en general, en el judaísmo, en la Kabbalah, en el judaísmo, se toma el 18. De hecho, cuando vos decís 5.782, se habla de 82. No se habla de 5.700. Sabés que es 18 en la Kabbalah. Eso es muy conocido. Es Hay, es vida. El 18 es vida. Vida. Así que, porque 18 Sí, es otro Hay. compañero me dijo de las matriarcas, que es la edad de las matriarcas, pero no sé. No sé qué pensar. No, ¿cómo de la de las matriarcas? Sara vivió, No sé, me dijo eso. hasta los 127 vivió Sara. Me queda todavía. Bueno. Sí. Así que
No lo sé. La asociación es con 18, no con 18, pero feliz cumple. Más tarde. Bueno, gracias. Y Bueno, otra amigos, cosa, sí. me voy a ir a Israel, me voy a conocer Israel, así que varias semanas voy a estar ausente. Qué lindo, ¿cómo te vas? Sí, estoy feliz. Me voy el miércoles que viene a Barcelona y me voy con Mario Sabán el sábado a la noche, viajo. Llego el domingo 8 a Espectacular. Israel. Nesiá Tová, que vayas bien, que vuelvas bien, con mucha brajá y trae alfajores. No. Bueno, muchas gracias. Chao, buen viaje. Chao, Chao a chao. todos, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Gracias.